Hola, nada, bienvenidos. Estamos nuevamente en vivo, una sesión más de Si tú me dices Learn de Interactivos. Y ahora presentaré a nuestro invitado de hoy, pero antes voy a darles un pelín la chapa tradicional de quiénes somos y qué hacemos. Somos Interactivos, somos una agencia de diseño estratégico que está basada en Barcelona. Lleva ya unos 12 años, que fue fundada por Carlos Ruiz y Josep Blanco. Y bueno, trabajamos o ayudamos a nuestros clientes, ¿no? A diseñar su estrategia de usuario, tanto desde el ámbito de la investigación como el ámbito de la experiencia y el ámbito de la interfaz. Y también estamos ayudando a las compañías a introducir dentro de sus procesos de manera correcta el uso de la inteligencia artificial, sobre todo para potenciar sus procesos de diseño y tener mayor impacto en negocio. Aquellos que lleguen tarde hoy o por algún motivo de agenda se pierdan esta sesión, no sufráis, esta va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Y también, como es costumbre, sacaremos un post con los principales aprendizajes de esta conversación y ahí podéis poder acceder a este post que lo publicaremos la próxima semana con acceso directo al vídeo completo. Por otro lado, también tengo que comentar que estamos siempre ampliando nuestra base de datos de usuarios tester. Aquellos que quieran probar productos, servicios que estamos trabajando con otros clientes, no duden en escribirnos y apuntarse. Sois todos bienvenidos. Y finalmente comentarles que, pues bueno, tenemos una newsletter que sale una vez al mes y compartimos temas de estrategia, experiencia de usuario e innovación. Podéis seguirnos allí. Podéis seguirnos en el canal de YouTube y también, por supuesto, en Instagram. Y dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Tony Vicens. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hace unas semanas en Barcelona, porque estuvimos compartiendo un taller ahí de ideación con la IA. Y bueno, ya tenemos el privilegio de que esté hoy aquí. Él es Discovery Manager en Europa y creo que esta conversación va a ser bastante interesante por tener su recorrido, también poder entender pues, cómo está abordando el Discovery, ¿no? Desde un entorno, como decíamos, de complejidad, ¿no? Que tiene que ver con las aerolíneas. Tony, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de las expectativas. A la altura seguro estás porque te veo como que aterrizando ahí en el... Sí, he puesto un fondo corporativo demostrando que estamos volando. Fantástico. Tony, un poco para que nuestra audiencia te identifique, quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a Europa y cómo llegaste al mundo, ¿no? Del Discovery. Cuéntanos un poco tu trayectoria, que sé que es bastante amplia en Europa. Bueno, no sé si me voy a acordar porque de eso hace ya mucho tiempo. Yo entré en Europa en el 2001. En enero va a hacer 25 años que estoy en la casa. Y entré por el típico canal en el que se entraba, por lo menos en aquel tiempo, en Europa. Yo entré en el call center, yo entré en atención al cliente, yo entré en la central de reservas. A nosotros nos lo llamaba la gente y hacía reservas y nosotros les hacíamos las reservas. En aquel entonces incluso se hacían billetes físicos que se enviaban a domicilio. Estamos hablando del 2001, estamos hablando del siglo XXI ya, pero poco. Entonces, yo sí que es cierto que desde el 2001 me he estado moviendo en distintas áreas dentro de Europa, hasta que, pues no sé en qué año sería, pues 2005, 2006 igual, ya entré en lo que en aquel entonces era como el embrión de lo que es la página web de Europa actual. Era muy homemade, era muy rudimentaria, pero bueno, era lo que se hacía en aquellos tiempos. Y entonces desde el 2006, 2005, 2006, que entré dentro de lo que era la vorágine digital, pues me he ido moviendo en distintas áreas, siempre dentro del digital, con mucha conexión con atención al cliente también. Y al final acabé en el momento que se decidió que la web tenía que convertirse en un canal principal en cuanto a venta de billetes en la industria,
Pues el equipo empezó a crecer y fruto de ese crecimiento se fueron creando especializaciones y hace poco más de año y medio pues asumí el rol del Discovery Manager, que suena muy bien, pero que al final es un poco, sí, pero ¿tú qué haces? Eso, cuéntanos, ¿cómo define desde la perspectiva de Europa el Product Manager, ¿no? Bueno, yo de hecho antes de asumir el rol de la parte de lo que es la búsqueda, la identificación de oportunidades y demás, sí que estuve en un rol de Product Manager con un equipo más pequeño en el que nos dedicábamos básicamente a todos hacer un poco de todo. Entonces, con el crecimiento y la idea de que los canales online crecieran y tuvieran una subida a nivel de negocio, pues fuimos especializando y a mí se me asignó, supongo que por capacidades, quiero entender que por capacidades, el rol este del Discovery Manager, que básicamente dividimos inicialmente un proceso de Discovery y un proceso de Delivery. Nos dividimos en dos ramas y la rama del Discovery lo que se dedicaba, o la principal función de la rama del Discovery es identificar oportunidades de producto, oportunidades de funcionalidades, de procesos, de todo lo que pueda ayudar a la compañía a crecer, de todo lo que pueda ayudar a ofrecer valor a nuestros clientes y que al final ayude en los procesos y haga más eficientes los procesos de implementación de nuevas funcionalidades. Claro, cuando hablas, perdón, Tony, cuando hablas de procesos y todo eso, te refieres siempre al entorno digital, ¿verdad? ¿O hay parte del entorno no digital que también te toca en tu rol? Inicialmente estaba todo en parte digital, porque al final, inicialmente en esta división, en una parte de proceso delivery y una parte de proceso discovery, al final hemos crecido mucho, pero éramos dos. Quiero decir, había una compañera que era la Delivery Manager y yo que era el Discovery Manager. Luego el equipo va creciendo. El Discovery al final no lo hago yo, lo hacemos todos. Al final es responsabilidad de todos. Pero sí que es cierto que inicialmente estábamos centrados en los canales online, estábamos centrados en el digital, estábamos centrados en la web móvil y en las apps. Y lo que podíamos hacer para que ese canal digital creciera, básicamente eso. Con el tiempo y con el crecimiento de los equipos y demás, pues se está convirtiendo en algo un poquito más global. Ya no solo estoy haciendo Discovery o no estoy haciendo... Es que hacer lo de Discovery es un poco raro. No estoy haciendo solo búsqueda para digital, sino que transversalmente son cosas que afectan a digital, pero que pueden ser también o pueden tener impacto en otras áreas. Ujú. Tony, algo que me parece súper interesante es que al inicio de tu carrera tuviste contacto con los clientes reales, ¿no? Creo que esto es una base fundamental y entiendo que hay un conocimiento profundo de problemas, pain points, Sí, empatizar, sí. ¿no? Si puedes comentar un Lo poco que sobre pasa eso. es que eso también ha ido cambiando. Los problemas que había en el 2001 no son los problemas que hay ahora. Yo en el 2001, cuando atendía llamadas de clientes que llamaban para hacer reservas o para decir que tenían un problema, nadie me decía, no he podido hacer una reserva en la web. ¿Por qué? Porque básicamente en la web no existía. Claro, claro. Quiero decir que sí han ido evolucionando los problemas del mismo modo que ha ido evolucionando el negocio y la industria. Claro. Pero sí, al final la base de la atención al cliente es una base que da, perdón, da mucha seguridad y da mucho conocimiento. Esa base de conocimiento, esa base de conocer el producto desde los dos lados ayuda mucho a la hora de conocer lo que estás haciendo. Claro, claro. Hay un nivel de empatía ahí bastante bueno, ¿no? Porque muchos equipos a veces se desconectan de los usuarios reales, ¿no? Y trabajas ahí Por como más eso ahí. ahora la tendencia esta del customer centric, ahora todo tiene que ser el usuario. Esto Totalmente. en realidad debería haber sido así siempre. Es correcto. Oye, Tony, una consulta. Claro,
contexto aerolínea, ¿no? O sea, yo hablo de perspectiva de usuario, ¿no? Hay unos horarios, tienes que salir, como que todo tiene que funcionar sin fallar, ¿no? Esto, ¿cómo impacta a los equipos que están trabajando en la parte de digital, ¿no? O sea, para entender un poco vuestro contexto, ¿no? ¿Cómo es, no? Es diferente, me imagino, un e-commerce que vende zapatillas, ¿no? A estáis transportando seres humanos en vuelos, en horarios, ¿no? Alta complejidad. Sí, al final, yo siempre lo digo, cuando me reúno con gente o cuando estoy en ferias o cuando hablamos de esto precisamente. Eh, lamentablemente no vendemos camisetas, vendemos un producto que es muy complicado, que impacta en muchos ámbitos. Nuestros clientes son nuestros clientes desde el momento que piensan, ay, voy a hacer un viaje, hasta el momento que han hecho el viaje donde ellos han querido, cuando ellos han querido, con la compañía que han querido. Espero que sea en Europa. Y vuelven a casa. Ese journey es muy complejo y al final, muchas veces, encajar ese journey dentro de un flujo de e-commerce normal, no te voy a decir que es complicadísimo, es prácticamente imposible. Al final estamos marcados muchos por necesidades del propio producto, de lo que vendemos. Al final no es seleccionar un modelo de camiseta, una talla y un color. El proceso de selección es muy complejo, muy complejo. Y tiene sus dependencias de otras áreas. Ujú. No sé si me habías ¿Por preguntado esto o me he perdido yo No, con no, la... no, que yo creo que está bien porque me intento imaginar, ¿no? De que tenéis muchos condicionamientos operativos, ¿no? Físicos, climáticos, de aeropuertos que no depende de vosotros, etcétera, para que todo esto funcione, para que las preguntas que se resuelvan sean rápidas, ¿no? Cambios inesperados, etcétera. Y como tengo la sensación de que es muy intenso. Sí, La, sí. Y los viajeros en general, todo lo que es el proceso, sobre todo del vuelo, el proceso de llegar al aeropuerto, del embarque, del estar en vuelo, del tener que levantarte para ir al baño, al final yo lo percibo como algo un poquito traumático también. Al final puede impactar mucho en lo que es el sentimiento del usuario. El sentimiento del usuario, tener un vuelo con turbulencias puede ser tremendamente negativo y la aerolínea poco puede hacer con eso. Quiero decir, si te encuentras un tiempo inestable y te encuentras turbulencias, la aerolínea no puede hacer para evitar esas turbulencias. Si se saben con antelación, pues se varían rutas y demás, pero al final es un proceso que muy estresante para el viajero. Sí, sí, totalmente. Yo que suelo hacer viajes internacionales, ¿no? Visitar a la familia una vez al año. Una cosa es cuando viajas solo, otra cosa cuando viajas con niños Viajas con pequeños. niños, Cambia viajas con muchísimo, ¿no? niños. Y es un viaje bastante largo de 24 horas y el estrés comienza desde hacer las maletas Sí, hasta sí. cuando crees que ya te sentaste en el asiento y ya has de llegar. Pero bueno, sí, la verdad que es, por eso lo digo, ya desde la perspectiva del usuario, como dices tú, es estresante, traumático, ¿no? Am, quería preguntarte sobre, eh, hablaste de que ahí tenéis la parte de delivery y tenéis la parte de discovery. ¿En qué momento se genera discovery o discovery siempre existió paralelamente con delivery? Antes de que lo dividiéramos, quieres decir. Claro, o sea, o sea, o sea, quiero decir, Desde, cuando surge el mundo digital y ustedes gestionan los canales digitales, ¿ya había discovery y delivery? ¿Todo era delivery y luego surge discovery? ¿Cómo lo No, entender? al final el equipo, en Europa por lo menos, el equipo era tan pequeño que no teníamos cabezas suficientes como para dividir mucho los servicios. Al final, la mayoría de veces, y esto es algo que con la cultura del Discovery se ha tratado de corregir, la mayoría de las veces al equipo de la web, al web team, que lo llamamos Ujú. nosotros, que es el conjunto de todos los implicados
en implementaciones y mantenimiento de lo que son los canales digitales, a ese equipo ya nos llegaban las cosas que había que hacer. No teníamos apenas margen como para decir, no teníamos margen para ser proactivos, no teníamos margen para hacer esa búsqueda de qué es lo que estaría buscando el cliente o de qué es lo que necesita el cliente o de qué es lo que no está funcionando bien con el comportamiento de los clientes. Ya nos venían desde las altas esferas, nos llegaban las implementaciones que tenían que hacerse, sin validar si eso aportaba realmente el valor como para compensar el esfuerzo que implicaba esa implementación y sin valorar si era lo más necesario, de si era lo más urgente, venían ya dadas. En el momento en el que se separó, sí que es cierto que fuimos muy juntos. Es decir, nos separábamos, pero íbamos juntos a todos los sitios. Es decir, no hacíamos por un lado el discovery y por otro el delivery. Iban de la mano. Quiero decir, siempre tratamos de hacer en lo que es la programación o roadmap de nuevas implementaciones, siempre tratábamos de ir a ciclos cortos, a cosas pequeñas y que fueran alineadas diciendo, yo voy a intentar buscar una oportunidad de negocio en este producto pensando en que podrá implementarse en este momento. Quiero decir, al final sí que hemos estado yendo alineados desde el momento que nos separamos. Antes todos hacíamos de todo. Nosotros, el reparto era, pues tenemos que hacer esto, tú te vas a encargar de esto. Y te encargabas desde cero de hacer toda la parte del management de esa implementación. Nosotros no somos técnicos, nosotros somos negocio. Claro, pero una pregunta, cuando dices esto viene de las grandes esferas, ¿esto venía de un mundo más tech, un mundo más de business, más de negocio? De business, de De estrategia. business. Era más de Ok, estrategia, sí. vale, perfecto. ¿Y esta separación cuándo sucede temporalmente? ¿Hace un año y medio cuando te genera el cargo? Sí, y creo que fue a principios del 2024, no sé si con la Vale, entrada del 24 lo estuvimos planeando durante meses. ya. O sea, a nosotros nos ha tocado afortunadamente un jefe muy estructurado, que es el que ha planeado todo este crecimiento del equipo y toda esa diversificación y segmentación de los roles. Y ahora yo creo que ahora en Europa, en el web team de Europa, empezamos a estar suficientemente maduros como para sentirnos con fuerzas como para abordar proyectos de envergadura. Buenísimo. Una pregunta, y a nivel de metodología, ¿qué metodología nos puedes compartir o de manera más genérica, qué tipo de metodología abordaste o framework de trabajo para abordar el delivery? Pues es eso, vamos un poquito a ciclos cortos, vamos tratando de hacer incrementales. Sí que es cierto que hay veces que tenemos que abordar implementaciones de proyectos que son más a largo plazo, pero tratamos de hacer entregables cortos, tratamos de hacer una metodología agile, tenemos nuestros roadmaps, tenemos nuestras ceremonias de sprint planning y demás, tratamos de hacerlo así. Y esa parte en el delivery es relativamente sencilla porque al final tú tienes unas fechas para algo concreto, para unos entregables concretos. Tratamos de hacerlo también en Discovery. Es un poquito más complicado porque es un poco más etéreo. Al final, los análisis o los informes de viabilidad que hacemos sobre los research que estamos haciendo, no podemos ajustarlos tanto como quisiéramos a esos ciclos cortos, pero tratamos de hacerlo. Ujú, ujú. Y, o sea, para entender un poco, ¿no? Trabajáis con este dual track, que vais muy de la mano, como comentabas, el track de delivery con el track de discovery, en ciclos cortos para que el track de discovery vaya alimentando de manera paulatina el delivery. Una pregunta, cuando hay, en el mundo de la aerolínea me imagino que, o tal vez estoy equivocado, la percepción que tengo yo, pueden haber muchas incidencias, ¿no? ¿Esas incidencias os impactan al equipo de delivery o no necesariamente? Son más incidencias Claro, operativas. no, totalmente. Al final, el delivery no es
sacar siempre funcionalidades nuevas. Al final el delivery es tener la seguridad de que las funcionalidades que tenemos en producción, que están en el mercado, funcionen. Obviamente, el objetivo de delivery también es que esas funcionalidades mejoren. Y para eso se tiene que apoyar en el discovery. Quiero decir, el discovery no solo es encontrar cosas nuevas, es encontrar cosas o procedimientos o procesos o funcionalidades o proveedores que puedan ayudarte a lo que ya tienes sea mejor, el mismo producto. Entonces, evidentemente, las incidencias impactan porque al final los equipos, perdón, los equipos técnicos son compartidos. Son equipos técnicos que comparten para implementaciones nuevas y equipos técnicos que corrigen las incidencias y ejecutan las mejoras. Vale, perfecto. Y entonces, estoy entendiendo de que tenéis una parte más, digamos, de discovery, tipo innovación incremental, ¿no? Mejorar lo existente, dar más valor, mejorar el valor que se está dando al cliente. Y por otro lado, el explorativo, ¿no? Que es qué otros espacios de oportunidad, hablabas, ¿no? Dentro del negocio podemos capturar o entregar a nuestros clientes. ¿En qué porcentajes podríamos decir que es más lo incremental, que es más lo de novedoso? Ahora mismo yo me atrevería a decir que el porcentaje es mayor en el incremental que en el novedoso. Lo que sí tenemos es un equipo de CRO muy, muy potente. Nosotros jugamos mucho con el test A/B. Nosotros siempre estamos pensando en posibilidades de mejorar la conversión de todos los funnels y todos los flujos que tenemos. Y el equipo de diseño y de usabilidad y el equipo de CRO trabajan en construir esos prototipos que se llevan a producción para hacer test A/B con clientes reales. Al final, todo eso nos ayuda a obtener toda una serie de datos y toda una serie de insights que lo que hacen es, al final, ese incremental, esa mejora continua de lo que son los procesos, de lo que son los productos que ofrecemos. Claro. Tony, vosotros entiendo, o sea, trabajáis tanto web como app, ¿no? Sí. ¿Existen variaciones por país? Es decir, lo que una aerolínea ofrece en España no puede ser lo mismo que pudiera estar ofreciendo en Perú, por ejemplo. O sea, son como portales distintos, por normativas o lo que fuera. La respuesta políticamente correcta sería sí. Realmente es como el tema de la personalización. No es lo mismo vender a un cliente que cada semana tiene su viaje de negocios y hace el Madrid-Barcelona y lo compra cada semana y tiene los mismos horarios que una persona que se va a visitar a su familia, como tú mismo, te vas a cruzas el Atlántico y te vas a A Perú, sí. Sí, nosotros de hecho trabajamos con 27, 29 mercados. O sea, estamos en 27, 29 países. Las campañas de marketing que se lanzan son distintas. Algunas son comunes, pero cada mercado tiene sus campañas distintas. Los datos que tenemos es que evidentemente no se vende lo mismo en Perú que en Bélgica, que en España. Entonces, sí, la idea es tratar de ser capaces de poder construir esa personalización, no tanto del usuario, sino del mercado, que también del usuario, como para poder optimizar y ser eficientes en cada uno de los mercados. Claro, porque todo esto añade complejidad, ¿no? A vuestro producto. Es Un poquito. decir, claro, Un poquito, porque luego están, aparte, las regulaciones también, eso. no solo las divisas, regulaciones de impuestos. No son los mismos impuestos si tú compras en Perú que si tú compras en España. Entonces, ya lo digo, no vendemos camisetas. Lamentablemente es un poquito más complicado. Es más complejo, sí, sí. Pero al final tratamos de ser lo más eficientes posibles como para poder ofrecer a cada uno de los usuarios de los mercados
el producto correcto. Claro. Tony, y el tema, hablabas hace un momento del tema de investigación. Cuando estáis investigando, me imagino, tanto para la parte de delivery como para la parte de más de discovery. ¿Puedes comentarnos un poco cómo os estructuráis? ¿Es el mismo equipo que hace investigación? ¿Os apoyáis en partners? No sé, un poco contarnos cómo lo hacéis. Pues es un poco híbrido. Tenemos equipo interno que hace investigaciones del tipo, sobre todo el equipo de CRO, que es el que hace los test A/B en base a conocimiento heurístico de comportamientos. Tenemos herramientas en las que nosotros vemos cómo se comportan los clientes cuando están en los canales digitales. Pero también nos apoyamos en partners a la hora de, no lo sé, hacer test moderados con usuarios, entrevistas, encuestas. Lanzamos encuestas online en la web al final de los procesos para que el cliente nos dé su nivel de satisfacción. Tratamos de, es un poquito híbrido y tratamos de abarcar cuanto más podemos con los recursos que tenemos. Ujú. Ok, perfecto. Y quería entender un poco también de vuestra área, ¿no? La parte que estáis trabajando en Discovery. ¿Cómo se interrelaciona con las áreas de negocio, tecnología y operaciones? ¿No? ¿Cómo tenéis esa relación? ¿Es fluida? No sé cómo os organizáis. Tiene que ser obligatoriamente muy fluida porque tenemos muchas dependencias. Quiero decir, al ser una industria compleja, estas interrelaciones, estas comunicaciones, esta fluidez de información yendo de un lado a otro, tiene que ser constante y sobre todo desde el principio. Eso es algo que tenemos muy marcado a fuego para evitar errores pasados. Era habitual trabajar en silos, que el canal digital decidía, pues vamos a implementar en la web esta funcionalidad o este producto, y cuando ya lo teníamos implementado nos dábamos cuenta que eso impactaba en las operaciones del aeropuerto, por ejemplo, o impactaba en contabilidad. Al final, uno de los motivos de esta división en Delivery y Discovery y tratar de ser capaces de orquestar todas estas dependencias y conexiones fue esto, evitar estos motivos y que desde el principio todo el mundo tuviera conocimiento. O sea, al final lo que hacemos es implicar a todos los que pueden estar impactados desde una fase muy inicial de análisis de cualquier funcionalidad o proyecto que queramos implementar. Claro. Perdón. Sí, sí, Tony, ¿y esto si me puedes compartir un ejemplo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis reuniones, workshops? Porque eso es importante el alineamiento, ¿no? De estas dependencias que son críticas, ¿verdad? Totalmente, absolutamente. Tratamos de, cuando decidimos, me invento un caso, decidimos que vamos a implementar un nuevo ancillary para la venta en el proceso de lo que es reserva del vuelo. Queremos implementar un proceso de ancillary. En ese momento identificamos los stakeholders que podrían estar impactados por eso. Y cuando digo decidimos que vamos a implementar un nuevo ancillary, esa decisión puede venir de decidir, no decidir. Analizar si vamos a implementar, si es viable implementar un nuevo ancillary. Mejor así. Esa iniciativa de implementar eso puede venir desde cualquier área. Puede venir desde marketing, puede venir desde negocio, puede venir desde IT, puede venir desde cualquier sitio. Entonces, la labor que tenemos nosotros en el web team y en el lado de Discovery principalmente es identificar las áreas que pueden verse impactadas por esta nueva implementación si se lleva a llevar a cabo y montar con todos los equipos impactados una suerte de reuniones conjuntas colaborativas tratando de identificar incertidumbres, pain points, posibles puntos de fricción para desde un inicio
tratar de ser lo más eficientes posibles para la toma de la decisión en base a datos. Al final, se pueden echar hacia atrás proyectos que pueden ser económicamente muy rentables o muy atractivos, porque al final el coste de la complejidad de una implementación de esa envergadura no nos compense ese retorno económico. Entonces, sí desde desde una fase muy inicial, tratamos de implicar a todos en la toma de decisiones. Al final es importante. Al final es un poco lo que te he dicho antes. El proceso de discovery no es una persona que está buscando todo el rato. No soy yo que voy buscando, voy a decir, pues se me va a encender la bombilla, y al final es un poquito implicar a todo el mundo y hacer partícipe a todo el mundo que va a estar impactado por ese research o por esa nueva implementación, para que se sienta un poquito propietario de esa implementación. Al final es importante que la gente no sea solo parte del resultado, o no forme parte solo del resultado, sino también forme parte del problema o la incertidumbre. Claro. Dime, ¿y hay momentos o hay tipos de proyectos o iniciativas que se caen cuando están haciendo este análisis? Cuando ven que Sí, entonces, sí. Me atrevería a decir que se caen más de las que entran. ya me imagino que es lo más normal, ¿no? En un Al, al, contexto de... al, al final y eso es algo que yo voy aprendiendo cada día un poquito más, al final saber decir no a tiempo es una victoria. Tiene que celebrarse el ser capaces de decir no. A lo mejor hay que ser o tenemos que tener esa actitud valiente de decir no, esto no lo vamos a hacer, pero en base a evidencias. Quiero decir, no lo vamos a hacer porque no lo vamos a hacer, sino no lo vamos a hacer porque esto nos va a costar tanto, esto vamos a utilizar recursos que podríamos estar utilizando para otra cosa. Entonces, esa decisión para mí es una victoria. Yo lo digo un poquito en broma cuando me reúno con proveedores o con posibles proveedores o con partners o demás. Yo les digo que a mí decir que no me cuesta cada día menos y cada día me gusta más. Claro, claro. Oye, Tony, ¿y cómo recogéis? O sea, has comentado, ¿no? Hay muchas veces iniciativas de diferentes departamentos que puede haber una solicitud. Ustedes realmente hacen esta labor de orquestar, de romper los hilos y que se vuelvan owners también del proyecto para que eso tenga su éxito, ¿no? Quizás no solamente recibir algo, sino ser partes de partícipes de lo que van a hacer. ¿Y hay alguna manera en que recogéis también feedback del usuario Sí. final y que esto pueda servir como un input para implementar algo nuevo? ¿Cómo lo recogéis? ¿Cómo es el proceso? A ver, nosotros, te he dicho antes que el proceso de implementaciones o nuevos desarrollos o demás, tratamos de hacer ciclos cortos, Ujú. ciclos del tipo sprint, pero sí que tenemos una base de un plan estratégico a más largo plazo. Entonces nosotros tenemos ahora mismo un plan inicial hasta 2027, creo, en el que se han marcado a nivel de dirección, se han marcado una serie de OKRs, que esos OKRs tenemos que cumplirlos. Entonces, nosotros, aparte de los ciclos pequeños, hemos instaurado una forma de trabajar en trimestres, en quarters, y tratar de hacer una planificación, pero no más allá del siguiente trimestre. O sea, nosotros este trimestre, ahora está acabando el segundo trimestre, estamos planificando, o sea, ya tenemos iniciativas candidatas para desarrollar en el siguiente trimestre, durante el tercer trimestre del año, pero al final de este trimestre nos vamos a sentar todo el equipo de Web Team, recogiendo todas las peticiones que nos puedan venir de otras áreas, para plantear iniciativas que nos ayuden a cumplir esos OKRs estratégicos para el siguiente trimestre. Y tenemos un backlog más o menos planificado como viable a primera vista en el trimestre en curso y el siguiente. Todo lo demás no nos lo planteamos hasta que se acerca. Salvo que tenga la urgencia de turno, que tengas que meterla con calzador en el Claro. desarrollo que tengas que hacer.
Por lo tanto, el horizonte es a 6 meses, por lo que entiendo, ¿no? Tres. El horizonte es a 3 años. Lo que 3 años. pasa es que no nos planteamos qué queremos hacer en 2027 sin saber qué vamos a hacer en finales de 2025. Claro, porque me La imagino que idea, es flexible, ¿no? La estrategia al y final puede cambiar. eso es, eso es. Iniciativas, backlog de iniciativas que no han llegado a esa planificación del siguiente quarter, tenemos cientos. Cientos, quiero decir, tenemos trabajo no para 2027, tenemos trabajo para 2030 y más allá. Claro, claro. Am, el tema, por ejemplo, de trabajar con plataformas que son como, entiendo como un estándar en el mundo de la línea, Amadeus, ¿no? ¿Qué supone eso para vosotros a nivel hablabas de dependencia, no sé si esto es una dependencia o no. Un poquito. Yo digo que Amadeus es un mal necesario. Amadeus, al final, un poquito volviendo a la historia, cuando te he dicho que cuando entré en el canal digital allá por 2005-2006, que la web era homemade, al final se diseñó una web con servicios internos que atacara al inventario. El inventario tienes que tenerlo fuera, porque no puedes tener el inventario, tienes que tenerlo en este caso en Amadeus. Tú tienes el inventario de tus asientos como para que tú puedas venderlos y cualquier agencia de viajes pueda venderlos y cualquier página web de viajes pueda venderlos. Entonces tú tienes que tener esa base, esa legacy, que es donde se alojan, te diría que el catálogo de productos, el catálogo de asientos. Entonces, cuando empezamos, sí empezamos haciendo una web atacando directamente con servicios propios hacia ese inventario, pero al final descubrimos que lo que conseguíamos con eso era que nos dedicábamos más a resolver incidencias de esos servicios que atacaban al inventario que a tratar de impulsar el negocio y tratar de vender más. Entonces, en un momento dado se tomó la decisión de adoptar a Amadeus como proveedor de la plataforma que nos permite la venta de billetes. Entonces, nosotros vendemos billetes a través de Amadeus, Ujú. customizado con Air Europa y demás. Entonces, y en el lado de Discovery, Amadeus es un stopper porque no todo lo que tenemos disponible en Amadeus se puede testear, no todo se puede modificar ágilmente. Muchas de las opciones que vemos a nivel de usabilidad y a nivel de conversión que claramente podrían mejorarse no se pueden hacer, pues porque por legacy, por requerimientos, por limitaciones técnicas, por limitaciones de mil tipos, no pueden testearse. La idea es tratar de evolucionar. Claro, Amadeus lleva mucho tiempo en esto. Hace unos años sí que ha empezado a digitalizarse, a convertirse también en un canal digital. Eso nos Claro. ayuda. Y de hecho, con la plataforma que tenemos actualmente con Europa, nosotros fuimos piloto con Amadeus y la verdad es que estamos muy contentos porque estuvimos tratando de desarrollar la plataforma más usable posible en un corto plazo, a hacer un MVP lo más rápido posible y estuvimos trabajando mano a mano y muchas de las peticiones o requerimientos que teníamos nosotros los tuvieron en cuenta. Pero claro, nosotros tenemos que pensar siempre en todo lo que son flujos funcionales en los que utilizamos Amadeus, que no todo lo podemos probar, no todo lo podemos modificar sin un previo acuerdo con Amadeus, porque al final nosotros nos servimos de Amadeus, pero Amadeus sirve a muchas agencias de viaje, sirve a otras aerolíneas y demás, entonces no puede estar dedicada. Entonces, las limitaciones que tenemos con ese tipo de plataformas, sobre todo Amadeus, muchas veces son limitantes a la hora de crear nuevos productos. Claro, cuando tú solicitas una modificación y Amadeus la implementa, ¿es solo para ustedes? ¿No impacta al resto de plataformas? ¿O se implementa para todo Amadeus, para todos? Pues depende, pues depende. Nosotros podemos hacer peticiones a Amadeus. Amadeus analiza las peticiones, hace un discovery de nuestras peticiones, por decir de alguna forma, ve si esas peticiones le pueden ser útiles no solo a Air Europa, sino al resto de aerolíneas,
Y entonces es donde Amadeus decide. Si Air Europa quiere esto y a mí no me sirve para otras aerolíneas, pues Air Europa va a tener que pagar por esto. Si Amadeus decide que lo que le pide Air Europa puede ser útil para otras aerolíneas, digamos que el gasto es un poco compartido, que Amadeus pone ese desarrollo dentro de lo que es el roadmap de sus desarrollos y luego a Air Europa como impulsora puede beneficiarse de, cuando lo tengan disponible, tener cierta preferencia a la hora de implementarlo sobre otras aerolíneas. Ujú. Hace un momento comentabas que hay que celebrar, ¿no? No tomar una decisión o decir un no en su momento, ¿no? Porque puede tener impacto en los costes o no se va a recibir tal vez el retorno adecuado que se planteaba. No sé si hay algún ejemplo que nos puedas compartir sobre eso, de cuando tomar una decisión en un momento oportuno y no construir algo que tal vez no aportaba el valor que ustedes esperaban. Es que como a mí no me gusta descartar nunca nada, definitivamente. No te voy a poner un ejemplo concreto, pero te voy a poner una situación. Ujú. En Europa somos bastante creativos. Sea por necesidad o sea por lo que sea. Somos creativos y digamos que tenemos un equipo con ideas muy locas. Claro, cuando se te presentan unas ideas locas, ya lo decía, creo que era Picasso el que lo decía, ¿no? La inspiración existe, pero cuando llegue es mejor que te encuentre trabajando. Entonces, es un poquito esto te estás luchando y se te ocurre una idea de decir, ostras, esto lo va a romper. Entonces, le vas dando vuelta, lo vas madurando hasta que decides, sí, dice, voy a hacer el análisis completo como para ver viabilidad Entonces, con esa idea loca, tú dices, es que esto va a ser muy guay, esto va a ser muy rompedor, muy innovador, va a ser súper nuevo. Digo, entonces, yo se hace un análisis de mercado de decir, pues ¿cómo solucionar esta incertidumbre? Porque al final todo parte de necesidades o de incertidumbres o de incidencias. ¿Cómo cubre el resto del mercado estas incertidumbres? Y dices, nadie lo cubre así. Igual es por algo. Luego pasas a analizar los requerimientos técnicos que te puede llevar a producción esa idea loca. Y dices, ostras, es que esto igual me lleva 1 año y medio de desarrollos, más todos los recursos económicos y de recursos de IT que vas a necesitar. Y dices, ¿y el retorno? Haces la estimación del retorno y dices, el retorno igual no me merece la pena, igual no es el momento justo de implementar eso, igual hay que madurarlo un poquito más, igual hay que dejar un poquito evolucionar incluso a los clientes, como para... Igual los clientes no están preparados. Esto quiere decir que no todo lo que es, y ahora una palabra de estas nuevas, no todo lo que es cool es viable. Es decir, al final tenemos que ser capaces de ahorrar unos esfuerzos, ahorrar unos costes, ahorrar unos tiempos en un desarrollo sin que tengas pruebas muy claras de que eso te va a aportar valor y vas a tener un retorno evidente. Por eso digo, no te voy a dar ningún ejemplo porque prefiero guardármelos por si acaso. No, 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 está claro, no. Oye, pero y una pregunta, ¿y llegáis a algún momento dado a prototipar algunas posibles ideas o soluciones para Sí, testar con los sí, usuarios? sí, 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 prototipamos y en el momento, en el momento que se llega al punto del prototipado es que se piensa que realmente está lo maduro suficiente como para poder llegar a un momento a estar en Producción. producción. Claro. Ese prototipado luego podemos utilizar recursos internos del tipo de voy a publicar esto en la intranet de Europa para que los empleados de Europa me evalúen Ujú. si realmente lo ven como algo que puede ser válido o realmente lo descartan. Se puede intentar hacer test moderados o
o test de usabilidad con usuarios externos, utilizando los partners que tenemos, todo eso lo podemos llegar a hacer. Lo que pasa es que el prototipado sí que ya es cuando el análisis del proceso ya está bastante avanzado. Ya se han descartado los descartes por viabilidad técnica, por ejemplo, o por Claro, viabilidad normativa, te voy a decir. claro, perfecto. No sé si toca dentro de la parte Discovery que tú ves, pero o tal vez no entra. ¿Tenéis como espacios de llamadas internas a la innovación? Lo digo porque comentabas que tienes como, puede haber un prototipo que puedes hacer una llamada interna a los trabajadores y testear. No sé si tenéis llamadas así internas para innovar o que la gente proponga ideas. Sí, a ver, se creó hace igual poco menos de un año una oficina de innovación dentro de Vale, Neuronet. vale. Puedo decir que estoy algo implicado en este equipo y es mucho más global, es mucho más transversal. De hecho, se hizo con la idea de no sacar propuestas en esa oficina de información que impactaran a menos de 3 áreas distintas. Es decir, al final, si yo quiero implementar un check concreto en el proceso de booking de la web de Europa, impactará solo a la parte de la web, que tiene que hacer el desarrollo de ese check, y a lo mejor a la parte de contabilidad, porque es el que tiene que recibir esa información del check. Pero son 2 departamentos. Ahí no vamos a ir a innovación porque tampoco rompemos. Tiene que impactar por lo menos a 3 áreas distintas. A 3 áreas distintas. O sea, 3 áreas distintas ve el Evidentemente, beneficio. eso significa que evidentemente es mucho más transversal que Claro. cualquier descubrimiento o innovación en el canal digital. Claro. Oye, y en este tiempo que has estado en el rol de Discovery, ¿qué aprendizajes nos puedes compartir así como a nivel personal, ¿no? De, oye, pues mira, estos 3 aprendizajes del rol. Bueno, aprendizajes, yo creo que muchos. Quiero decir, al final hemos aprendido que tenemos que no podemos basarnos en intuiciones, no podemos basarnos en asunciones. No podemos. Antes de empezar, te he dicho que yo llevo mucho tiempo en Europa y que no quiere decir que sea siempre bueno eso. Al final acabas estando tan contaminado que puedes llegar a creerte el poseedor de la verdad absoluta. Entonces, sí que es cierto que nosotros en el equipo de WebTeam, que ha crecido exponencialmente, con mucha gente en muy poco tiempo, sí nos ha ayudado a tener esa visión fresca. Entonces, hemos aprendido que no podemos basarnos en lo dicho, en asunciones. Tenemos que ser capaces de analizar, de tratar de buscar, de darle la vuelta a cualquier planteamiento para ver si desde otro punto de vista se ve distinto y es más viable. Por ejemplo, ¿qué más aprendizajes puede haber sacado? Otro es el que el decir que no tiene que ser nada malo. Es decir, el ser lo suficientemente valiente para decir, no, esto no lo vamos a hacer, Claro, basado en evidencias, es una decisión valiente, pero es algo que tienes que aprender en este proceso de discovery. totalmente. No sé, ¿hacia dónde crees que puede estar evolucionando en el ámbito de las aerolíneas el tema del Discovery? ¿Hacia dónde crees que puede ir? Voy a cambiarte la pregunta. ¿Hay algo en cualquier ámbito que no va a ir dirigido hacia la inteligencia artificial? Ahí está. Al Muy final, bien, muy bien. Me al gusta final, este punto. al final el Discovery, creo yo, que va a ser, tiene que ser más transversal. Por ejemplo, yo estoy en el Discovery Manager en el área digital de Europa, pero no podemos centrarnos en el área digital. Al final,
el proceso de discovery tendrá que tocar otras áreas, tendrá que tener presente, es un poco lo que decíamos, las dependencias que tenemos en una industria tan complicada como la de la aviación, pues no podemos ser tan prepotentes como para pensar si en la web hace eso, ya se adaptarán los demás. Al final tienes que estar un poquito alineando todo. Tenemos que planificar mucho, tenemos que descubrir patrones de usuarios, patrones de mercado. Y ahí es donde la inteligencia artificial, obviamente, tenemos que aprovecharla. No nos queda otra. Al final, el discovery tiene que convertirse en una herramienta de ayuda a la decisión y dejar de ser un discovery de producto. Eso es personal mío, quiero decir. Claro, claro. Sí. Es tu visión, claro. Yo me equivoco más que acierto. No, pero está bien, es tu perspectiva. El tema de la inteligencia artificial, entonces, a lo que nos puedas compartir, ¿no? Es algo que lo abrazáis ya desde Sí, Europa, está dentro de una sí. estrategia. Sí, estamos empezando a implementar la inteligencia artificial como herramienta para facilitar a nuestros usuarios procesos de información, de reservas. Al final es hacer lo menos de eliminar fricciones de las interacciones de nuestros clientes con el canal digital. Ahí vamos a meter la inteligencia artificial para que ayude al cliente a ayudarnos a nosotros al final. Y del lado de lo que es, en mi humilde caso, del discovery, yo la inteligencia artificial, los benchmarks con inteligencia artificial son mucho más fáciles. Por ejemplo, los informes de viabilidad para analizar el impacto económico que puede tener la implementación de una nueva funcionalidad, pues te va a pedir 4 datos para que te haga una estimación y con esos 4 datos la inteligencia artificial en 5 segundos te devuelve esto es viable, esto no es viable. Luego hay que creérsela también. Pero bueno, ¿Puede ser que vuestro backlog se ha incrementado al hacer estas propuestas de inteligencia artificial a vuestros clientes? Claro, evidentemente. Al final, todo el tiempo todo el tiempo burocrático que estabas utilizando para analizar una iniciativa que pueda ocurrírsete o que te puedan dar, era tiempo que no estabas dedicando a buscar oportunidades. Entonces, todo lo que sea esas ayudas burocráticas, pues incrementan exponencialmente, me debería decir, el volumen de posibilidades o de candidatos a convertirse en proyectos nuevos. Claro. Ya como para ir cerrando, para no robarte mucho tiempo, si hay una persona, un profesional que quiere, ¿no?, pasar del delivery, pasar al discovery, o algún profesional que está acabando la universidad y dice: "Oye, a mí me gustaría trabajar en el área de delivery, perdón, de discovery", ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde puede empezar? ¿O qué habilidades también le recomendarías desarrollar? Ostras. Un discovery vocacional debe ser, debe tener empatía, debe tener pensamiento crítico, ser capaz de cuestionarlo todo. Debería tener cierta capacidad de análisis innata, por decir de alguna forma. Y al final hay muchos libros en el mercado a nivel de autoayuda, cómo ser un discovery. No me atrevería a decir cuál es el mejor. Yo puedo
mencionar alguno, pero como no me van a dar nada tampoco por mencionarlo, eh, son conocidos todos. Al final el tema del Discovery, el Discovery no es tener todas las respuestas. El Discovery es hacer las preguntas correctas. El Discovery tiene que ser capaz de hacer preguntas incómodas, de tratar de cuestionar cualquier idea que pueda venirte desde cualquier fuente. Al final tiene que manejarse en esas dos aguas de aceptar el efecto wow de nuevas iniciativas que pueden ser muy atractivas, pero al mismo tiempo ser capaces de decir, oye, pongamos los pies en el suelo y analicemos por qué creemos que eso es wow y no es un desastre. Ujú, ujú. O sea, un poco lo que estás decir, hoy tiene que tener capacidad de cuestionar el status quo, ¿no? Hacer esas preguntas incómodas, mirar más allá, pero tienes que tener la capacidad también de poner los pies en el suelo y de aterrizar ciertas iniciativas para lo que decías tú al final, decir no a aquello que veis claramente que no puede ser factible, no puede ser viable, decir ese no a tiempo para que no suponga un coste Uh-huh. a la compañía, ¿no? Que además en vuestra industria me imagino que debe tener un impacto bastante gordo, ¿no? Sí, sí. Por naturaleza de industria, digamos, ¿no? Genial. Genial, Tony. Oye, pues mira, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido bastante interesante charlar contigo, entender un área que es diferente como es la aerolínea, ¿no? Es un área con sus propias características de alta complejidad y que hayas podido compartir también tu trayectoria, tus aprendizajes. A los que han llegado tarde o los que hoy no están pudiendo seguir la charla por horario o lo que fuera, publicaremos un post la próxima semana con los principales aprendizajes y con enlace al vídeo completo para que podáis disfrutar de Tony. Y nada, Tony, que estés aterrizando bien, te voy ya aterrizando, Sí, sí. que tengas un Ya buen landing. están avisando con que no vayamos al baño y que nos aprovechemos los cinturones. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de haber participado con vosotros. Espero haber aportado algo. Al final es un poquito transmitir que la experiencia personal en los aprendizajes, como has dicho. Y nada, muchas gracias a todos y esperemos que nos veamos en el futuro. Seguro que sí, Tony. Pues muchas gracias, Tony. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, un fin de semana a todos los que nos seguís. Un abrazo. Lo mismo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, chao.